Buen día chicos, a mí me tocó exponer acerca del tema neumonía adquirida en la comunidad o por sus siglas NAC, y como definición tenemos que es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar en espacio aéreo periférico, y esto está dado por una infección, ¿no? Y van a tener distintos tipos de producción, como por ejemplo exudado, pueden dar neumonías. Si tiene presencia de agua se puede dar un edema pulmonar. Si tiene presencia de sangre puede darse una hemorragia pulmonar. Si tiene presencia de proteínas, neumonías descamativas, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen factores de riesgo, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la malnutrición, la uremia y el EPOC. Es la primera causa más común de mortalidad por enfermedad infecciosa en el mundo. Pues esta pregunta de examen aumenta con la edad. Mayores de 50 años tienen mucho riesgo y menores de 5 años también tienen mucho riesgo. Tienen dos comorbilidades que son la bronquitis y el asma. Y tiene la mortalidad del 5% ambulatorio, 25% hospitalario y 50% en UTI, en unidad de terapia intensiva, ¿no? Tienen distintas etiologías. Etiología bacteriana, producida por Mycobacteria tuberculosis. La primera está el Streptococcus pseudomoniae, que es la más frecuente, a veces pregunta de examen. La tercera es la Staphylococcus aureus gram positivo, y esto gracias a su toxina Pantum valentine es responsable de lesiones cavitarias, ¿no? Esto es una neumonía necrotizante. También está el Haemophilus influenzae en pacientes tabaquistas, y el mecanismo más relevante es resistencia a la beta-lactamases, ¿no? También tenemos la Pseudomonas aeruginosa, y esto se va a generar en broncoectasias, fibrosis quística y en antibióticos de alto espectro, ¿no? Etiología viral. Tenemos la influenza, y como por ejemplo en 2009 el H1N1, también está la influenza tipo A, que es el H7N9, también está el coronavirus con sus tres brotes, ¿no? Por ejemplo, en el 2002 está el SARS-CoV-1, en el 2012 el MERS-CoV, en el 2019 el SARS-CoV-2. También hay otro tipo de etiología viral que es el citomegalovirus, el virus herpes simple, la varicela, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, pero no tiene mayor contenido. También hay otro tipo de etiología por hongos, por ejemplo en Histoplasma capsulatum se va a generar una histoplasmosis, en Coccidioides mitis se va a generar una coccidiomicosis, en Blastomyces dermatiditis se va a generar una dermatitis. En la etiología parasitaria, ¿no? Lo que tienen ciclo de Lifer, esto pues se pregunta el examen, ¿no? Los que tienen, los parásitos que tienen ciclo de Lifer pueden generar este tipo de neumonía, ¿no? Entre ellos tenemos la Ascaris lumbricoides. En cuanto a su patogenia, tenemos que vamos a infectarnos por aspiración, esto en secreciones orofaringeas, en inhalación, ya saben, por el exterior que podemos inhalarlo. También tenemos por vía hemática. En cuanto a una reinfección pulmonar, tenemos una macroaspiración, y esto puede darse por una intubación endotraqueal, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, tenemos que cuando los macrófagos alveolares son rebasados por estas enfermedades, va a generar interleucina 1, el factor necrotizante tumoral alfa, interleucina 8, y por ende se va a producir una inflamación. Y esta también van a haber 4 fases, ¿no? Que está la fase congestión, que va a generar exudado y va a haber mayor permeabilidad vascular, y esto se va a dar en los 24 a 48 horas. También está la hepatización roja, que va a haber mayor presencia de eritrocitos y van a darse de 3 a 4 días. También tenemos la hepatización gris, que se va a generar la lisis, va a haber mayor presencia de neutrófilos y se va a dar dentro de 3 a 4 días. También tenemos la etapa de resolución, que va a haber mayor presencia de macrófagos e incluso se puede eliminar la fibrina y no hay inflamación ya en esta etapa, ¿no? Se va a clasificar en dos, aguda y crónica. La aguda es una semana y es la presentación clásica. La crónica, que se puede dar en tuberculosis micótica, ¿no? Tiene manifestaciones clínicas como por ejemplo la tos 90%, expectoración 66%, taquimia, hemoptisis 15%. Pero esto sí creo que va a entrar en el examen. Las 3 T: taquimia, tos y temperatura alta mayor a una semana. Esto, por ejemplo, la taquimia va a ser mayor a 25 a 30 respiraciones por minuto. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las radiografías, ¿no? Entonces, va a haber
se va a mostrar 3 tipos de radiografía. En la neumonía del lobo superior, por ejemplo, va a estar la Klebsiella pseudomonía y va a ser muy patognomónico de ese lóbulo, ¿no? También está la neumonía del lóbulo inferior, está la neumonía del lóbulo medio. Entonces, ahí también hablaba también acerca de neumonía redonda, ¿no? Entonces, es una imagen radio opaca, homogénea, bordes bien delimitados, en forma redonda. Tal vez sea pregunta de examen, saben pescarnos así, ¿no? Entonces, se pueden dar, también hay exámenes complementarios, ¿no? Está el hemograma, que va a presentar mayor aumento de leucocitosis, va a generarse con neutrofilia también. Y en los biomarcadores, en la PCR, está la procalcitonina. En fase aguda, esto nos puede servir para tratamiento antibiótico, ¿no? En la gasometría, esto nos va a decir el estado de hipoxemia o hipercapnia que presenta nuestro paciente. La tinción de Gram sirve para descubrir el germen, ¿no? ¿Qué tipo de germen es? En cuanto a la serología, se usa para bacterias atípicas, como por ejemplo el Mycoplasma legionella, que pueden tratarse en el examen. Y el diagnóstico es lo importante, se da por las 3T, como ya les mencioné. Las 3T van a ser taquipnia, tos y temperatura alta. Y la radiografía va a haber condensación radiológica y es un patrón neumótico, ¿no? Y van a ver los laboratorios de hemograma, cultivos y gasometría, como ya les mencioné acá arriba. Entonces tenemos escalas de pronóstico, ¿no? Que va a ser la PCI, la CURB-65. Y esto nos va a dar un vistazo, ¿no? De la gravedad de la NAC, ¿no? Entonces tenemos la CURB-65, que va a dar mortalidad a los 30 días, ¿no? Entonces tenemos que la C significa confusión, la U significa uria, igual a 44 miligramos sobre decilitro, o BUN mayor a 19 miligramos sobre decilitro. La R, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto. La presión arterial menor a 90-60 miligramos de mercurio. 65 significa 65 años mayor, ¿no? O sea, si personas con mayor edad tienen más riesgo, ¿no? Y cada uno de estos vale un punto. Entonces tenemos menor a un punto, tienen menor riesgo, ¿no? 2 puntos significa tratamiento ambulatorio. 3 puntos ya es grave y hay que hospitalizar. Entonces tiene 5 puntos. También tenemos el PCI con 20 variables y 5 grupos de riesgo, ¿no? Nos habla de muchas variables, 20 variables, entonces nos habla de, por ejemplo, si es el paciente varón o mujer, el pH arterial, el sodio, el BUM, la glucosa, el hematocrito y también factores de riesgo como la neoplasia, ¿no? Entonces acá podemos ver el riesgo, ¿no? Clase y puntaje y mortalidad. En cuanto al puntaje total, se da edad más puntaje obtenido. Entonces tenemos las clases, ¿no? Clase 1 o 2, tratamiento ambulatorio. Clase 3, tratamiento hospitalización corta. La clase 4, hospitalización. Y la clase 5, UTI. Tenemos también otro tipo de marcador, ¿no? Por ejemplo, la ATS y DSA. Esto es para la admisión en UTI, ¿no? En unidad de terapia intensiva. Tiene criterios mayores y menores, y 3 criterios menores dan, ya se puede internar en UTI, o 2 criterios mayores más 1 menor se puede ingresar ya en UTI, ¿no? Pero no creo que entre el examen, es muy raro puede entrar. También tenemos